Bueno, vamos a tener que hacer algo un poco raro porque es una modalidad de taller y sesión de preguntas express. Vamos a tratar de discutir uno o dos temas y les pido por favor a los panelistas que se sientan en la total libertad de pedir la palabra para que puedan hacerse cargo de algunos de los temas, porque yo creo que lo interesante de este taller es compartir un poco. Yo creo que el sentido de lo que nosotros queríamos hacer aquí, bueno, en este caso no se va a lograr tanto por el tema del tiempo, es de constatar que tenemos entre todos mucha experiencia. Yo creo que hay muchos aquí que tienen muchas preguntas, pero también hay muchos que saben bastante porque han tenido experiencia de participar en procesos de reforma y por lo tanto esas mismas preguntas pueden ser respondidas, como quien dice, por la comunidad de los expertos que ya vamos acumulando este bagaje de conocimiento. Yo leí las preguntas, no vamos a poder plantearlas una a una, pero bueno, en la discusión pueden ir saliendo los temas, y traté de ubicar un tema que de alguna manera se hiciera cargo de algunas de ellas, lo mismo que de algunos de los contenidos de las ponencias. Y yo les voy a proponer lo siguiente, que por lo menos en un primer momento discutamos sobre un tema que yo creo que es crítico y en que yo creo que la percepción nuestra ha ido cambiando en la medida que hemos ido ganando experiencia, que es la vinculación entre oralidad y celeridad. Yo tengo la impresión de que si nos remontáramos 30 años atrás, cualquiera de nosotros, sobre todo los que somos partidarios de la oralidad, habíamos dicho los procesos orales son más rápidos. Creo que hoy día, 30 o 20 años después, dependiendo del país, tendríamos que relativizar ese concepto. Yo creo que podríamos decir los procedimientos orales pueden ser más rápidos, pero la verdad es que hay experiencias que dan cuenta de que también pueden ser más lentos, porque hay una serie de dificultades que hace que las audiencias se transformen en una actividad difícil de organizar. Y de lo que hemos venido escuchando, yo he tomado algunas notas, ¿cierto? Se han dicho a partir de las presentaciones y también de experiencias concretas que se han planteado, ¿cierto? La influencia de la gestión, y ha habido varias ponencias que han dado cuenta de ello, por ejemplo la de Guatemala y algunas otras, sobre iniciativas de gestión destinadas a mejorar el funcionamiento del aparato administrativo que está detrás de las audiencias con miras a garantizar la rapidez de los procedimientos. Se ha hablado de la capacitación de los jueces, de la posibilidad de que los jueces efectivamente asuman el control de la audiencia. Esto nos lleva al tema de los poderes del juez para que ese juez se haga cargo de la gestión del proceso y procure y use sus herramientas para su terminación. Alguien planteó aquí de los expositores el tema de la capacitación de los abogados, que cuando los abogados no tienen un entrenamiento en realidad, se pueden transformar las audiencias en unas actividades muy consumidoras de tiempo, en alguna medida inútiles, en que ellos manifiestan ahí su improvisación y su incapacidad más que otra cosa. Se ha hablado del control de la demanda. Yo creo que este es un tema crítico. Felipe Marín no lo alcanzó a plantear, pero en el caso chileno, el gran fracaso de la justicia de familia fue el desborde de la demanda. Se calculó la reforma pensando en algo así como 200.000 causas, no sé si estoy en lo correcto, pero como había una serie de situaciones familiares que estaban que no habían sido conocidas por el sistema durante muchos años, se produjo un desborde, la demanda más que duplicó, ¿cierto? Y la necesidad de organizar audiencias para un número desbordante de causas. Claro, ¿y cuáles son las herramientas de control de la demanda? Bueno, aquí se planteó una, que es el tema de las tasas. Hay otras herramientas, o podrían concebirse otro tipo de herramientas de planificación y control de la demanda. Bueno, no sé si les parece este tema suficientemente provocativo. Yo creo que, o a lo mejor hay alguien que todavía quiere insistir en que la oralidad es necesariamente más rápida o es necesariamente más lenta. Yo creo que más bien el tema es el condicionamiento y me parece que nos podría dar para recibir opiniones, pero también experiencias, que yo creo que es el interés de esta. Entiendo que hay micrófono, así es que les pido que por favor los que quieran opinar levanten la mano y adelante. Yo creo que lo más importante no es que la oralidad haya aparejado más celeridad. Creo que la oralidad o el proceso por audiencia lo que mejoró fue la inmediación del juez con las partes y con la prueba y en definitiva procuró una mejor justicia. El juez que está más cerca de los hechos, que conoce bien cómo ocurrieron las cosas, indudablemente está mejor informado para dictar una sentencia ajustada a la realidad.
Esa me parece que es lo más importante. Pero sí sería interesante que nos dieran su opinión los uruguayos, que son probablemente los que más experiencia tienen. Sí, yo entiendo ese argumento, siempre los uruguayos lo plantearon así. La verdad es que nunca engañaron a nadie, siempre dijeron que el objetivo no era la celeridad, sino la calidad. La calidad. Pero, ¿usted nos podría dar cuál es su impresión respecto del tema de la celeridad en la experiencia uruguaya? ¿Ha sido más rápido? ¿Ha sido más lento? ¿O diríamos que más o menos se han mantenido los tiempos? Yo diría que hay dos momentos. Un primer momento, los juicios fueron mucho más rápidos. Es decir, yo diría que un juicio complicado, como puede ser un caso de responsabilidad médica, en los primeros momentos del código, prácticamente la primera instancia se conseguía en 6-7 meses. Esas cifras hoy día, como ya lo señaló Santiago, están en bastante más meses. Entonces, ahí hay un problema de desfasaje que no sabemos a qué responde. Si no ha habido un debido contralor de los tiempos o naturalmente se ha ido desgastando el procedimiento y en consecuencia la gente se ha ido acostumbrando a dejar hacer. Por ahora. Teníamos al caballero allá y luego aquí adelante. Como nos pidieron que habláramos los uruguayos, quiero hablar. Creo que no es solo problema de la ley. Trabajé en una por ahora fracasada reforma del Código Procesal de Paraguay y allí había un señor economista que trabajó con nosotros y que hizo un modelo económico y nos dijo esto: bueno, si es cierto, como dicen ustedes los procesalistas, que en cada juicio no va a haber más de 2 audiencias, el Estado paraguayo va a gastar para todo lo que se necesita para la audiencia $3 millones por año. Si en vez de 2 audiencias va a haber 3, el Estado paraguayo va a gastar $4 millones por año. Entonces me dice, porque yo estoy viendo en los demás países de América Latina que el gran problema del proceso oral, yo entiendo poco, decía este economista, pero tú que entiendes, el gran problema del proceso oral es la postergación de las audiencias. Y le dije, mira, tienes toda la razón del mundo y yo tengo, además no me dijo el gran problema, me dijo el cáncer del proceso oral es la postergación de las audiencias. Y yo le respondí, bueno, yo tengo un antídoto contra ese cáncer, que es que se preparen las audiencias. Mientras no creemos la cultura de que los jueces, los abogados, los peritos, los amanuenses que tienen que hacer el acta, preparen bien las audiencias, sepan de qué se trata, no lleguen sin saber nada lo que va a ocurrir. Cuando cambiemos eso, entonces evitaremos la postergación de las audiencias. Segundo, la postergación de las audiencias cuando hay sobrecargo de tarea, parece que a los jueces y a los abogados nos vienen bien. Ah, qué suerte, se me postergó una audiencia, tengo una tarde para trabajar, tengo una tarde para hacer las compras que no pude hacer en 20 días. No, porque los justiciables no quieren la postergación de audiencias. Quieren venir a la audiencia y que la audiencia se haga. Que llevaron a los testigos y que los testigos hubo que devolverlos a su casa. Los justiciables no quieren. Cuando empezamos con el código, recuerdo un panel como esto que me tocó dirigir en Uruguay. ¿Y qué hacemos entonces cuando a un abogado se le suman 2 audiencias en 2 tribunales distintos? Y ahí dijimos claramente, en ese primer momento, no sé si recordará nuestro gran colega Landoni, dijimos, no se puede postergar una audiencia porque el abogado no pueda. El juicio oral significa un cambio de la manera de trabajar los abogados. Tienen que trabajar en equipo total, no como esos abogados que comparten un estudio pero que cada uno tiene sus asuntos. No, tienen que conocer por lo menos 2, capaz que 3 o 4, un asunto, y cualquiera de ellos, esté uno enfermo, esté en el seminario en Buenos Aires o se case un hijo, el otro va a poder ir.
Y el código realmente no permite, no hay ninguna causal para postergar una audiencia cuando el abogado no puede por razones profesionales. Lo pongo siempre, yo soy juez y lo pongo siempre. Cuando vienen, se me junta con otra audiencia, me prueban que tiene otra... Ninguna norma del Código General del Proceso me permite a mí como juez, que por ser institución pública tengo solo lo que me permite la ley, ninguna norma me permite postergar por la situación profesional del abogado. Tiene que, usted, señor abogado o señora abogada, tiene que designar a un colega que venga a la audiencia. Y eso, después de que se pone en práctica, todo el mundo se acostumbra y todo el mundo sabe que tiene que trabajar en equipo. Pero no hemos logrado todavía, después de más de 20 años, que se cambie la mentalidad de cómo trabajar para que las audiencias no se posterguen y entonces no se alargue el juicio. Muchas gracias. Yo sí participo del criterio de que la oralidad tiene que ver con la celeridad. Y lo digo en función, por ejemplo, de lo que ha pasado en la justicia colombiana en el trámite del proceso arbitral, donde es evidente que la celeridad del proceso arbitral que se hace en forma oral es ostensible, porque la oralidad se traduce fundamentalmente en que cuando los testigos llegan a rendir la declaración, no tienen que, como pasa en el sistema escrito, tomarle por escrito hasta los suspiros. Yo, por ejemplo, vería muy difícil lo que comentaba esta mañana el profesor Alemán acerca de que en su país, cuando se rinde un testimonio, entonces se hace un extracto, como un resumen del juez. Eso a mí me parecería que en mi país sería una complicación gigantesca que resultaría mucho más dilatado. Pero creo que el gran problema, sin duda, advierto que la oralidad puede también resultar tan peligrosa en términos de duración del proceso como el sistema escrito, sobre todo si la oralidad se mira bajo la lente del sistema escrito. Me explico. Cuando un juez se aproxima a la oralidad viniendo del sistema escrito y no ha cambiado el suite, el chip, y cree que todo es escrito, no puede manejar la oralidad. De manera que eso se le vuelve complicado. Eso es como, seguramente uno anda más rápido en avión que en carro, pero hay que saber manejar avión, ¿no? De suerte que, pero yo sí creo que esa ecuación se da. Oralidad coincide con celeridad. Coincido con lo que acaba de decir el señor, por lo siguiente: en Chubut no es un problema de la oralidad. La oralidad, podríamos hacer la metáfora de lo siguiente: cuando nosotros rendíamos en la universidad un parcial por escrito y lo corregía alguien, al cabo de un tiempo nos daban una nota, teníamos la duda de lo que había pasado. Cuando vamos a rendir un examen oral, nuestros compañeros, los profesores, nosotros mismos sabemos la nota que vamos a sacar. Esa es lo que pasa en el juicio oral. La gente se convence de la situación que está porque estuvieron frente al juez y saben que la nota que le ponen es la que corresponde. Rara vez van, digamos, a una siguiente instancia. Creo que el proceso cambia más por otras partes y la mayoría de la gente que ha hablado de otros países, la administración no está en el juez. En la Argentina la administración de los juzgados está en los jueces. Y ese es un grave error porque les quita muchísimo tiempo, les quita eficiencia, ¿sí? Si el 40% del juez está destinado a cuestiones de licencia, de permisos, de manejar la gente, de manejar expedientes, después tendría un 40% más de tiempo libre para hacer sus sentencias. Evidentemente, el sistema pasa por dos variantes. Esto es como si yo tuviese un almacén, ¿sí? Y tenemos varios almacenes, y lo único que tenemos que hacer ahora es cambiar el sistema para pasar a ser supermercados. Lo que está cambiando es el sistema. Hacemos lo mismo, pero con otros criterios de eficiencia. La mayor parte de las demoras están en cuestiones administrativas como las notificaciones, de hecho se demostró acá, está en demoras que tienen que ver con cuestiones administrativas, transcripciones y así. El sistema de Chubut hace que el juez en la audiencia oral
dispone algo y son los administrativos los que hacen las notificaciones y todo lo demás. Se bajó el promedio de 3 años y medio los juicios penales a 1 año y 2 meses. Esto significa no solo que la oralidad convence mejor a los integrantes del sistema, sino que la administración, por el otro lado, tiene que volverse eficiente. Son dos cosas separadas, digamos, ¿no? Aquí tenemos a alguien más, pero yo voy a abusar de Norbert y lo voy a ver, porque no lo dijo en su exposición, por lo menos que yo me acuerde, que sería bueno si nos pudiera decir cómo funciona la relación entre oralidad y celeridad en Alemania, que es un país que tiene harta experiencia. Pero bueno, cualquiera de los dos, ¿sí? Él está en todo caso. ¿Usted le cede? La verdad es que tenemos mucho tiempo con un sistema mixto de oralidad y escritura, por lo cual para mí es muy difícil comparar con una situación anterior, porque la situación anterior ya tiene muchos años y no sé si realmente se puede comparar lo que se hizo hace 100 años y lo que se está haciendo ahora. Lo que sí puedo decir es que dentro de nuestro sistema mixto tenemos dos posibilidades de dirigir el juicio. Tenemos la posibilidad de la primera audiencia temprana, la llamamos, en la cual se recibe la demanda, se traspasa la demanda a la otra parte y se hace ya una audiencia 2 semanas después de que se haya traspasado la demanda. Entonces, la primera audiencia preliminar, y muchas veces ahí ya se soluciona la causa, en esa primera audiencia preliminar. La otra vía que existe es, se recibe la demanda, se espera hasta que se reciba la contestación y ahí se hace una audiencia más tarde, o incluso se hace, si es muy complicado, réplica y dúplica, hasta hacer la primera audiencia. La experiencia es que el primer sistema que les acabo de mencionar es el más rápido. En la práctica, el juez que sabe aplicar esto y que aplica esto suele solucionar sus cosas en un par de semanas, soluciona el caso. Mientras que los jueces que van por la otra vía, si no tienen cuidado, se les aumenta el acta, es decir, hay más escritos, hay más argumentos y puede complicar una cosa que al principio era una cosa muy fácil y que se hubiera solucionado fácilmente. De los datos que yo tengo, yo sí creo que la oralidad ha ayudado mucho, pero exige que la preparación escrita realmente se examine muy bien para preparar la audiencia. Si no vamos preparados a la audiencia no podemos solucionar nada. Y nosotros a principios del siglo pasado tuvimos un sistema puramente oral, donde el juez no sabía qué es lo que iban a presentar las partes. Las partes iban al tribunal y ahí por primera vez explicaban qué es lo que querían y nos dimos cuenta de que eso sobreexige tanto al juez como al abogado de la otra parte, porque recibe por primera vez ahí la información y eso ha llevado a demoras. Entonces, yo creo que la buena combinación entre preparación escrita y audiencia oral sí acelera los procedimientos. Bien, en la experiencia venezolana, indudablemente la relación oralidad y celeridad en los juicios agrarios, en los juicios laborales, es efectiva. Pero pensamos pues que hay obstáculos y que dependen de la forma como se establezca una relación con la escritura. Pero también pensamos que hay causas que no necesariamente responden al problema de la oralidad, de una pretensión reivindicatoria en unas audiencias. Imagínense que se apele incluso a la lectura del libro Becerro y toda la tradición escritural, ahí pasarán muchas audiencias en esa lectura. Entonces hay causas que necesariamente tienen que ser eminentemente escritas. Creo en el sistema mixto y que va a depender del tipo de causa, más implementar otro tipo de estructuras como la estructura monitoria, la estructura para pequeñas causas. La estructura monitoria y la estructura, especialmente la estructura, de pequeñas causas, es una estructura oral que requiere menos escritura. Entonces va a depender de un diseño de un sistema en el cual se establezca con la experiencia cuáles son los obstáculos que se presentan para la aceleración del proceso. Perdón, ¿podría explicar un poquito más de la estructura de pequeñas causas que por lo menos yo no la conocía en Venezuela? ¿Cuál es la experiencia sintéticamente? No, me estoy refiriendo a una investigación que iniciamos en Salamanca en el grupo de investigación sobre pequeñas causas.
Y esto... Pero no es que en Venezuela haya un sistema... No lo existe, sino pequeñas causas con relación a los deudores. Imagínate la problemática social que se ha presentado con los desempleados con la ejecución hipotecaria, ¿no? Entonces se planteaba como hipótesis, si existe un sistema de atraso para el comerciante, ¿por qué no pensar en un sistema de atraso para el deudor que pueda demostrar que efectivamente existe una causa para la suspensión de pago? Y otros tipos de pequeñas causas que se pueden realizar. Perfecto. ¿Más opiniones? Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando porque a las 6 de la tarde empieza la siguiente... ¿Había una más? Todavía tenemos como 3 minutos más. A las 6 de la tarde tenemos una conferencia, viene el otro grupo que se nos reúne, pero todavía podemos darle ya 2 minutos. ¿Había alguien más? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí? Bueno, yo creo que lo que más cuidado debemos tener dentro de la aplicación de la oralidad o este sistema por audiencias es que no terminemos en un proceso mixto. Es decir, que los administradores de justicia esperemos que esté un acta para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que hay que cuidar dentro de estos procesos, porque si no, este fin del proceso oral simplemente se quedaría en un tema de impedir la celeridad procesal, y ese es el fin que queremos llegar, aparte de la inmediación, aparte de la contradicción que se genera dentro de los procesos orales. Yo sí pienso que, al menos en América Latina, hemos visto que en los procesos civiles ha habido una demora en cuanto a la administración de justicia, y existe demora. Mira el compañero de Colombia que decía cuánto es lo que se demora una carrera de un profesional del derecho. Igual pasa en Ecuador. Entonces, dentro de estos temas de la reforma debemos cuidar que no se transforme estos temas en temas que vayan a procesos mixtos, tanto orales como escritos, que eso generaría que se pueda atrapar. No sé si ese fue el problema, ya ubicándoles en los países que tienen ya el tema oral incluido. En Ecuador estamos recién en ese proceso, se está recién realizando el Código General del Proceso, que supuestamente era para todas las materias, pero ahora han dicho que en materia laboral no, se va a hacer otro código. Entonces creo que estamos tomando también la experiencia colombiana, pero sí hay que cuidar eso, y a veces las formalidades que nosotros consideramos importantes en el proceso, pero que no son tan importantes, porque debemos revisar el fin, que es la justicia, ¿no? Sí, bueno, yo solo para cerrar, me parece que ya aquí en este ejercicio está claro que tenemos una cantidad de elementos que surgen a propósito de esto. Yo creo que la idea, si bien es cierto, la oralidad probablemente está orientada a satisfacer distintos valores, sin duda que uno de ellos es la celeridad, y yo creo que esa es la expectativa pública, ¿cierto? Sería difícil convencer al público de que vamos a tener un nuevo proceso, pero que no va a ser más rápido. Y claro, yo creo que han surgido varios de los elementos que sabemos que, o sea, hoy día nadie podría en América Latina hacer un nuevo proceso oral y después decir que no sabía que para tener oralidad tiene que tener una buena administración del tribunal, tiene que tener un buen entrenamiento de los abogados, que los jueces tienen que estar entrenados, que tiene que haber un estudio previo, que la oralidad no es improvisación, que tiene que tener un sistema de registros muy bien pensado, que tiene que tener incentivos correctos, como los que veíamos que tienen que ver con tasas, con lo que mencionó también Norbert de los costos, de los costos de la litigación, y que todas esas variables tienen que ser manejadas, porque de otra manera el riesgo de fracasar a esta altura sería imperdonable. Muchos hemos fracasado antes y por lo tanto ya esa experiencia tenemos que ponerla sobre la mesa y no la podemos volver a repetir. Bueno, me parece que van a llegar el otro grupo, o ustedes saben cómo continuamos. Bueno, gracias, entonces con esto cerramos esta parte del programa.